Continuando con la serie de entrevistas que estamos dedicando a analizar la nueva reforma laboral desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, hoy queremos dar a conocer la situación del colectivo de trabajadoras del hogar, que se encuentran sin duda entre las más precarizadas e invisibilizadas. Y para ello estamos ya conectados con Marcela Bahamón, una de las portavoces de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados. Buenos días, Marcela, y muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a ti, Cristóbal, por invitarnos y por prestar atención a esta clase de temas. Marcela, cuando conectamos contigo para pedirte esta entrevista, tú quisiste dejarnos claro que aunque durante bastante tiempo tú trabajaste como empleada del hogar, ahora mismo ya no estabas en este sector, estabas en otro. Pero que sí, que desde la asociación seguían prestando toda la solidaridad a las compañeras. Me dijiste, nos habría gustado que también pudieras hablar con otra compañera que justo ahora esté trabajando como empleada del hogar, pero que la misma precariedad que sufren hace que para ellas sea a veces incluso peligroso dar este tipo de entrevistas dando la cara porque pueden perder el empleo. Así es, de hecho le ocurrió hace poco a una compañera por dar precisamente una entrevista de cara en medio escrito. Lamentablemente pues fue despedida, ¿no? Entonces es irónico, pero nosotras decimos que podemos dar la cara para hablar directamente en defensa de este sector laboral cuando ya no trabajamos en este sector, ¿no? Entonces sí que hay varias compañeras que ya están trabajando en otro sector y que es ahí cuando han podido empezar a dar la cara y a reivindicar los derechos, sus derechos que le fueron negados hace tantos años atrás, como en mi caso, que me fueron negados durante 16 años que he trabajado como empleada de hogar y cuidados en este país. Y en términos generales y de la manera más concisa que puedas, Marcela, ¿cuáles son esas condiciones de trabajo en el sector de las empleadas del hogar y de los cuidados que hacen que ustedes denuncien que son pues, de las más precarizadas, entre las precarizadas, uno de los colectivos que está en peor situación? Este sector laboral, a lo largo de la historia de la sociedad española, siempre ha sido un sector invisibilizado, oprimido, ninguneado, ¿no? Por toda la sociedad en general, por las políticas, por el sistema socioeconómico, ¿no? ¿Qué ocurre a este sector laboral en España y en todo el mundo casi? En el 2011, ¿vale? La Organización Internacional del Trabajo, gracias al movimiento de muchísimas organizaciones a nivel mundial, de organizaciones de trabajadoras de hogar y cuidados precisamente, pero también de organizaciones feministas, logran llamar la atención de esta organización internacional y se consigue, ¿vale? Con la unión de muchísimas organizaciones a nivel mundial y con el activismo desde muchos años atrás, en 2011 se consigue que esta organización redacte y firme el convenio 189, ¿vale? Y su recomendación 201. ¿Qué dice este convenio? Pues que todos los países que lo ratifiquen debe reconocer plenos derechos a este sector laboral porque ya es un sector que mueve el mundo, ¿no? Que hasta ese momento era invisibilizado también por la Organización Internacional del Trabajo y es un sector donde se explota a la infancia y donde en su mayoría se explota a las mujeres a nivel mundial. En España, gracias a muchos informes que se han elaborado, uno de ellos es, bueno, son dos de ellos, en 2018 Intermon Oxfam hace un informe donde se demuestra que el 95% de las personas que trabajan en este sector en España son mujeres y de ese 95%, más del 50% son mujeres migradas. Esto demuestra que este sector está totalmente feminizado en España y que lo hacen personas empobrecidas, como es el caso de las mujeres migradas. Pero también viendo la historia de España y gracias a muchas compañeras que han hecho activismo españolas autóctonas, también nosotras nos damos cuenta de que si no fuésemos las mujeres migradas las que hiciésemos este trabajo, pues serían las mujeres autóctonas como antaño, que eran las que venían a hacer este trabajo, que eran mujeres empobrecidas, venían de otros pueblos, de pedanías, y que
trabajaban para los señoritos y para las familias adineradas, y que a veces también trabajaban pues a cambio de comida y tenían que agradecer que pues que tuviesen ese empleo, ¿no? Porque a veces se sigue diciendo esto, antes se lo decían a las compañeras autóctonas y ahora se lo dicen a las migradas, ¿no? Pareciera que como que la sociedad no evolucionara, pero esto sigue pasando. En el 2011, España, en lugar de ratificar este convenio 189 de la OIT, en su lugar, el gobierno de turno en ese momento, que era el PSOE, crea un Real Decreto 1620, se llama, del 2011, y lo negocia con los dos sindicatos patriarcales, que son UGT y Comisiones Obreras. ¿Qué acuerdan en ese Real Decreto? Pues se acuerdan derechos incipientes, ¿no? Nosotras decimos que son infraderechos porque no hay plenos derechos para este sector laboral. En ese año no se logran plenos derechos para el sector laboral, pero sí se logran muchas promesas. Este sector laboral, en ese momento, con ese Real Decreto, queda excluido de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, queda excluido del FOGASA, queda excluido de la cotización para poder obtener la prestación por desempleo, lo que comúnmente llamamos el paro, y queda excluido de otra cantidad de derechos laborales, como es, por ejemplo, al poder trabajar solo 40 horas y que el resto de horas que se trabajen en ese lugar de trabajo se conviertan en horas extras remuneradas, ¿no? O intercambiadas por tiempo. En este caso, en ese Real Decreto, se vulnera directamente los derechos humanos y se sigue vulnerando los derechos humanos cuando se reconoce que una persona pueda trabajar en régimen de interna, lo que quiere decir que esa persona trabaja 12 horas diarias, de lunes a viernes, más 20 horas de presencia. Eso quiere decir que ahí ya van 80 horas, ¿no? Con 2 horas diarias de descanso, que en su mayoría casi no se le reconoce a ninguna compañera, y 36 horas de descanso los fines de semana. Lo que no es normal es que toda una sociedad reconozca que esto sea normal, ¿no? Que una persona no tenga derecho a la conciliación familiar, lo que se está luchando en todos los sectores laborales, que una persona no tenga derecho ni siquiera a su sexualidad, porque dime a qué horas va a poder esta persona tener esa normalidad en su vida. No se tiene derecho al libre desplazamiento, no se tiene derecho a socializar, ¿no? Entonces, que se sigan vulnerando estos derechos no es lógico. ¿Qué más ocurre con ese Real Decreto 1620 de 2011? Se promete que en enero de 2019, ¿vale? Se hace esa promesa escrita, que a partir del 1 de enero de 2019, este sector empezaría a cotizar en régimen general, lo que quiere decir que se empezaría a tener derecho a prestación por desempleo en el 2019. Estando en ejercicio ya en práctica este Real Decreto para este sector laboral, llega el gobierno del PP en 2013 y cambia, hace el primer cambio en este Real Decreto, creyendo que era a mejor, pero no, lo hace a peor, ¿no? El PP lo que hace es que en este Real Decreto se reconocía que las trabajadoras, las personas trabajadoras de hogar y cuidados empezarían a cotizar a la Seguridad Social a partir de la primera hora de trabajo semanal. Y la parte empleadora era quien estaba encargada de gestionar toda esta alta y todos los trámites, ¿no? Lo que hace este partido es que lo tira para atrás esto y dice que no es justo. Esto lo leemos nosotras entre líneas, que no es justo con la pobre parte empleadora, que un empleador tenga que ponerse con todo este trámite y quedar de alta a la persona trabajadora de hogar solo 1 hora o 2 horas semanales. Eso es demasiado trabajo, ¿no? Entonces, dice que la trabajadora de hogar queda ella como responsable de hacer la tramitación y pedirle a la parte empleadora la firma y toda esta historia en las X casas a donde vaya, si en una casa trabaja menos de 60 horas al mes, ¿vale? Entonces, claro, esto lo que hace es que las compañeras no saben, hay muchas que no saben cómo hacer este trámite, la parte empleadora se lava las manos y dice,
ahí lo dice. Claro, lo que no leen es en la parte que dice que es de mutuo acuerdo. En ese caso lo que puede suceder es que ni siquiera se la den de alta en la seguridad social, como pasaba tradicionalmente. En ese caso, lo que puede seguir ocurriendo y ocurre es que las compañeras sigan estando sin ser dadas de alta porque trabajan en 3, 4, 5, 6 casas a lo largo de la semana, y en cada casa, pues en una casa va 2 horas, en otra va 3, y así, ¿no? Más o menos el 30% no son dadas de alta en la seguridad social. ¿Qué quiere decir ese 30%? De las que podrían ser dadas de alta en la seguridad social, o sea, con documentación en regla, no son dadas de alta en la seguridad social. Esto representa para las compañeras con un NIE, ¿vale? Con un NIE de 1 año o de 2 años, hacen que pierdan ese documento por no cotizar a la seguridad social, que aunque la compañera haya tenido la documentación en regla, como la ley de extranjería le obliga a que cotice la mitad del tiempo por el cual le fue dada esa residencia, al no cotizar, la compañera desconoce esos derechos y se queda sin documentación en regla otra vez, ¿no? ¿Qué ocurre en el 2018 con el PP? Se había prometido, como ya les había contado, que en 2019 se iba a cotizar en régimen general. En el 2018 el PP crea la enmienda 6777 a los presupuestos, ¿vale? Del año siguiente, y esa enmienda dice que esa promesa de empezar a cotizar en el régimen general para este sector se postergaba, se alargaba, se prolongaba hasta el año 2024. Luego llega el gobierno PSOE y estamos esperando a que derogue la enmienda 6777 y a que ratifique el convenio 189, que lo lleva prometiendo desde hace 11 años casi. Ahora en junio de este año se cumplirán 11 años y no lo han hecho, ¿vale? O sea, lo que nosotras exigimos es justicia social. No estamos pidiendo favores, ni estamos implorando piedad, no, no, no. Esto se trata de justicia social para todas las personas que trabajan en este sector laboral, autóctonas, inmigrantes venidas de cualquier parte del mundo, porque se supone que estamos en una sociedad avanzada donde se respetan los derechos humanos, ¿no? Y eso es lo lógico, que todos los sectores laborales pues tengan los mismos derechos que se tienen reconocidos en el Estatuto General de los y las Trabajadoras. Entonces, si entiendo bien, la situación de ustedes llega el gobierno del PSOE, ahora el PSOE y Unidas Podemos, ¿es la misma que con Mariano Rajoy? ¿En qué cambia su situación, por ejemplo, con la nueva reforma laboral? En nada, porque en lo único que podría cambiar y que nos han dicho algún conocido de comisiones obreras aquí en Valencia, nos rebatía, ¿no? Pero ¿cómo no les va a cambiar? Claro que les cambia, porque ahora la temporalidad se ha acabado y me causa gracia y digo, pues me parece increíble que tú seas activista en defensa del sector cuando bien sabes que en ese Real Decreto 1620 de 2011 también se aprobó una figura que se llama el desistimiento. ¿Qué hace esta figura? Que yo puedo estar trabajando en una casa, que a mí me ocurrió en lo personal, puedo trabajar 1 año, 2, 3 o 6 años, como era mi caso, dada de alta en la Seguridad Social, con un contrato que ponía indefinido desde el primer día después de pasar el periodo de prueba, me ponía indefinido. Claro, ¿qué pasa? Ese desistimiento dice que la trabajadora de hogar y cuidados, la persona que ejerza esa función, o jardinera o chofer, que también les abarca ese sector laboral, ese Real Decreto, dice que en cualquier momento, si la parte empleadora, porque ya no le gusta mi cara o mi estado de ánimo, me puede tirar, yo estaba de baja médica por enfermedad común y me despidieron. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta figura, da igual que yo tenga un contrato de 3 meses, de 1 año, de 20 años, indefinido, que me pueden tirar a la calle porque sale muy barato, porque este Real Decreto reconoce la indemnización por despido a las personas que tienen un contrato de antes del 2012
7 días por año trabajado hasta 12 mensualidades. Y a las personas que tienen un contrato a partir del 2012, que es donde funciona, desde donde funciona el Real Decreto 1620-2011, tiene una indemnización de 12 días por año trabajado, ¿vale? Entonces, es increíble, ¿no? Porque es muy barato, muy sencillo, es muy barato. Ustedes también han denunciado que además de todas estas condiciones, además de que no están cotizando en el régimen general de la Seguridad Social y por tanto no tienen derecho a paro, tampoco se les permite crear un sindicato propio. Y además les he escuchado que no se sienten representadas por los sindicatos, comisiones y UGT, porque por un lado no hacen suyas sus reivindicaciones y además no se les permite a ustedes estar presentes y participar en las reuniones donde se va a decidir sobre sus propias condiciones laborales. Sí, exactamente. La excusa que se tiene es que este sector laboral no cuenta con una patronal organizada, ¿no? O identificada. Entonces se supone que cuando tú puedes formar un sindicato propio, tiene que haber una patronal identificada. Pero, por ejemplo, como lo aprendí de una compañera precisamente de un grupo de comisiones obreras, Mari Carmen, ella sacó a colación que en algún momento había ocurrido lo mismo con el sector de la pesca en España y que el Estado era el que había servido de patronal. Entonces, sí que hay antecedentes de que cuando hay voluntad política se puede, ¿no? Como este sector es feminizado, no pasa nada, entonces, pues no se puede hacer eso, es lo que han demostrado hasta ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Los dos sindicatos patriarcales, los únicos reconocidos por el Estado para negociar, pues por lo que ya sabemos, la cantidad de afiliados y toda la historia, son los que se han sentado hasta ahora. Son sistemas totalmente patriarcales, son señores que nunca han trabajado en este sector, los que se han sentado siempre a hablar y a negociar estas condiciones, y una prueba de ello son las condiciones nefastas, los infraderechos que acordaron en el Real Decreto 1620-2011, porque ellos nunca han trabajado como internos. Jamás, yo creo que ni siquiera como chofer ni jardinero, que también están incluidos dentro de este sector laboral. Entonces, cuando a una persona no le ha atravesado una realidad, es imposible que pueda negociar y tener la sensibilidad de decir, no, esto es injusto. Es injusto que a una persona se le encierre en una casa durante 80 horas a la semana y que su salario máximo sea el SMI. O sea, y eso es lo que pasa cuando se trabaja como interna. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir representadas cuando yo he trabajado 16 años como trabajadora de hogar y cuidados y cuando me despidieron y fui a la oficina del CERVEF, del INEM, que era como se llamaba en ese año, en esa época aquí en Valencia, el CERVEF, y voy a la oficina y me dicen que yo llevaba 6 años dada de alta en la Seguridad Social y que no tenía derecho a prestación por desempleo? Ahí es donde yo empiezo también el activismo en 2016 y me doy cuenta, digo, pero esto es totalmente injusto. Al ser este sector también afectado, la mayoría siendo migradas, es un sector afectado por la ley de extranjería, que no ayuda para nada. La ley de extranjería lo que hace es que acepta que una persona esté 3 años sin documentación en regla, que viva del aire, seguro, y que luego cuando lleve 3 años empadronada, ojo, a partir de 3 años, no quiere decir que a los 3 años automáticamente te aceptan, no. A partir de 3 años, porque hay compañeras que llevan 7, 15, 18 años sin poder tener un contrato de trabajo, sin poder hacer un arraigo social, es cuando esta compañera se ve sometida a esta precariedad y se ve obligada a aceptar estas ofertas precarizadas, precarias, ofertas de trabajo como interna por 300, 400, 600 euros es lo máximo que hemos visto. 800, y dicen que es un dineral lo que se van a pagar, ¿no? Por un trabajo de interna, donde te estoy diciendo que el trabajo de interna, si están de buenas, son 80 horas semanales, ojo. Digo si están de buenas y si libran
las 36 horas semanales que debe librar, porque ese es otro problema, que la sociedad española se piensa que cuando se trabaja interna son 24/7. Es brutal, ¿no? Que la gente encima se piense que una persona que trabaja no tiene derecho a descansar. O sea, se ven, no, ven a esta figura de cuidadora, de trabajadora de hogar, como una esclava. Nosotros hablamos de que el trabajo interna es la esclavitud moderna, y es que es tal cual. Y Marcela, ¿qué recomiendas tú pues a las compañeras tuyas, a las trabajadoras del hogar, que ahora tú no estás trabajando en este sector, que hagan cuando empiezan a trabajar? Es decir, ¿ellas tienen algún lugar donde acudir? ¿La asociación de ustedes u otras asociaciones las pueden ayudar? ¿Qué hacer para que, como dices tú, por lo menos tengan acceso a los infraderechos que han conquistado hasta ahora? Nosotros siempre les recomendamos a todas las compañeras que estén recién llegadas o que lleven muchos años, que empiecen a buscar y a leer sus derechos, sus infraderechos, pero que son derechos mínimos, pero los hay y que los pueden exigir. Lo más irónico es que aun siendo infraderechos, aun saliendo tan barato contratar a una persona en este sector laboral, la gente quiere aún pagar muy por debajo de lo que ya se paga. Entonces, claro, España, en el último estudio de Intermon Oxfam, que se hizo en marzo de 2021, Esenciales y sin derechos se llama este informe. Lo recomiendo a todos los medios de comunicación que se quieran enterar de la realidad de este sector. Ahí se dice que España, de toda la Unión Europea, es el país que más utiliza este sector laboral. El 28% lo utiliza, es donde más mujeres trabajamos en este sector, en España, de toda la Unión Europea. Claro, ¿por qué? Porque sale muy barato, porque lamentablemente existe una conciencia social donde se piensa que esta figura se le puede explotar y pagar una miseria, aún por debajo de lo que manda el Real Decreto 1620 de 2011, que dice que cuando se trabaja a partir de 40 horas semanales en este sector y cuando se trabaja interna, nunca se podrá ganar por debajo del SMI. Lógicamente, si trabajo media jornada, pues corresponderá a la cantidad equivalente, ¿no? Y que se tiene derecho a 2 pagas extras, se tiene derecho a 30 días de vacaciones disfrutados y pagados, porque es que es gracioso, mandan a las compañeras de vacaciones y luego no le pagan el salario de ese mes, ¿no? Y es, pero si te has ido de vacaciones, ¿cómo te voy a pagar? Si tú eres empleadora y estás escuchando este programa, que sepas que si llega una compañera y está trabajando en tu casa, que le vamos a explicar cómo puede exigir sus derechos, aunque solo tenga un pasaporte de otro país, para poderte denunciar a través de un juzgado con un abogado de oficio. Y nosotros le apoyaremos en lo que podamos. Así esté en Madrid, en Barcelona o donde sea. Trabajamos en red con todas las organizaciones de compañeras que están organizadas de trabajo de hogar y cuidados y las recomendamos para que ellas la atiendan en el territorio donde está. Pues muchas gracias, Marcela, por darnos a conocer un poco más la realidad, dura realidad de este sector que tampoco se conoce. O sea, se sabe que existe, pero casi nunca se las escucha. A ti, Cristóbal, muchísimas gracias por visibilizar esta realidad y por querer llevarla a personas que de lo contrario tal vez nunca les llegarían. Muchísimas gracias por tu labor también, porque personas comunicadoras como tú, pues es lo que necesita la sociedad para avanzar.